Bien, buenas noches a todos, a todas. Bienvenidos a este tercer día. Hoy tenemos dos capítulos que compartir, que aprender, que reflexionar. En una primera parte estará con nosotros Elías Alaca, que ya está listo para poder trabajar sobre las pautas para la atención telepsicológica. Y en una segunda parte estaremos abordando la temática que tiene que ver con el protocolo de bioseguridad en la atención psicológica. Bienvenidos una vez más y respetando los tiempos y a los participantes quienes han dado cita hoy. Quiero darte la bienvenida a ti, Elías. Él con nosotros ya listo para poder desarrollar esta temática. Buenas noches, Elías. Buenas noches, Yanni. Buenas noches a todos quienes nos acompañan esta noche. Es un gusto enorme volver a encontrarnos para un nuevo proceso de profundización y tal vez para algunos de los que están presentes, de descubrimiento de lo que es la atención en telepsicología. Entonces, esta noche lo que vamos a hacer es abordar en específico las pautas para la atención en telepsicología, las herramientas virtuales para la atención remota en psicología y vamos a hacer un estudio de caso de una paciente que ha sido tratada de manera remota por un diagnóstico de disfagia psicógena. Creo que antes de empezar es importante hacer eco de las dudas y las interrogantes que podrían tener muchos colegas que están entre nosotros acerca de lo que en realidad implica la telepsicología. Muchos podrían mostrarse escépticos al tratarse de un medio virtual donde no hay una interacción directa con la persona y efectivamente son preguntas que han sido planteadas a lo largo del desarrollo de lo que ha venido a llamarse ahora telepsicología. Y bueno, vamos a intentar brindar las orientaciones y las respuestas que puedan contribuir a que todos ustedes, queridos colegas, estén más seguros y más confiados de lo que representa esta nueva forma de trabajar, este nuevo medio de trabajar en realidad, y si desean o deciden implementarlo en sus prácticas profesionales, pues puedan hacerlo con la mayor seguridad posible. Comencemos entonces. De hecho, el uso de las plataformas tecnológicas para la medicina o para la salud ha empezado hace más de 30 años, ¿sí? Se han estado utilizando herramientas que permiten la conexión remota con los pacientes con fines de atenderlos de manera escalonada, ¿no? Muchos de ustedes conocerán el manejo de crisis que se hace o sea, se viene realizando desde hace tantos años a través de teléfonos, por ejemplo, líneas gratuitas. También han sido utilizados estos medios remotos para comunicarse con los pacientes, brindar orientaciones puntuales acerca de, por ejemplo, en el caso de los médicos, para corregir o hacer un seguimiento de la adherencia terapéutica y en general brindarles un apoyo más rutinario. Y es importante esta palabra escalonada porque nos va indicando de que hay situaciones en las que las atenciones remotas, digamos que son más recomendadas que en otras situaciones, ¿no? Por ejemplo, para un tipo de atención primaria y secundaria puede ser una herramienta bastante práctica, pero ya para lo que sería una intervención de nivel terciario, quizás que quedarían muchas dudas acerca de su implementación por los retos y desafíos que supone un trabajo de tercer nivel. El uso de la telepsicología y las atenciones remotas en salud ya ha sido reglamentado fuera de nuestro país, ¿no? De hecho, aquí en la imagen ustedes ven el documento que ha sido publicado este año, también propiciado por
la necesidad que supone atender la salud mental durante la pandemia, mientras estábamos confinados. Lo han publicado Pardo Cedriá y de la Torre Martí a través del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Estimo que es un documento bastante completo porque nos permite conocer inclusive la historia de la intervención telepsicológica, las distintas modalidades que hay, incluyendo las reflexiones éticas acerca de su uso y las precauciones para la protección de los datos de los pacientes, en el entendido de que uno de los criterios más importantes por los que, o gracias a los cuales, o a partir de los cuales nosotros implementamos nuestro trabajo terapéutico, es el de el secreto profesional, la confidencialidad y la privacidad de la información que nos brinda el paciente. Pero no es que se haya estado utilizando exclusivamente en el exterior la atención remota en psicología. No me parecerá extraño de que muchos de entre ustedes hayan utilizado a lo largo de los años pasados el celular, los emails, los mensajes o llamadas de WhatsApp para comunicarse con sus pacientes, no solamente para fijar una cita, sino en ocasiones para conocer un poquitito de cómo le ha ido esta semana. Algunos de ustedes tal vez se han puesto a disponibilidad de ellos, ¿no? Si tienes alguna duda, si tienes alguna pregunta o inquietud, contáctame, mándame un mensajito, etcétera, ¿sí? Y los emails, desde luego, ¿no? Se han ido utilizando para comunicar algunas situaciones más puntuales. Entonces, la telepsicología no se refiere tanto a una intervención basada en espacios o a través de plataformas de videoconferencias, sino que engloba este término todas las herramientas que permiten una comunicación directa con el paciente. Hace un momento mencionaba que algunos de nosotros podríamos mostrarnos escépticos acerca de si efectivamente funcionan estas intervenciones remotas. Y bueno, solo por ponerles dos ejemplos, he encontrado estas investigaciones. La primera que ha sido publicada en la revista Lancet, que compara la atención virtual, ¿no? La atención a través de videollamada de pacientes con depresión en atención primaria, ¿sí? Este grupo de pacientes fue comparado con otro grupo de pacientes que fueron atendidos en presencial por sus terapeutas. Fue bastante interesante este estudio porque a través de ambas técnicas o ambos medios, digamos, en presencial y a distancia, se utilizó la terapia cognitivo-conductual más clásica, estructurada en 10 sesiones, y al inicio los pacientes tuvieron que responder el cuestionario BDI, ¿no? Que es el cuestionario de depresión de Beck. Para poder formar parte de este estudio, tenían que obtener una puntuación de 14, lo que ya era indicador de que la persona sí se encontraba en un estado depresivo. Y para poder declarar que la persona había salido del estado depresivo, se esperaba un puntaje de 10 puntos o menos en esta escala. Los resultados, como les adelantaba, son bastante alentadores porque no se encontraron diferencias significativas entre el resultado que obtuvieron los pacientes que hubiesen recibido la terapia en presencial de aquellos que la hubiesen recibido como a distancia, ¿no? A través de plataformas virtuales. Más interesante todavía, este documento de Kessler y sus colaboradores nos dice de que los beneficios de esta intervención remota se podía todavía apreciar luego de 8 meses de haber trabajado. Similares hallazgos son reportados por el estudio de Wagner, Horn y Marker, quienes nos informan acerca de también una intervención en grupos afectados por depresión y pues en este caso lo que ha ocurrido es lo mismo, ¿no? Se ha podido identificar que después de 4 a 8 meses de haber brindado la terapia, se podían observar los beneficios sin diferencia en realidad con relación al grupo de control que hubiera recibido la terapia en presencial. Así que
Las intervenciones no se limitan al campo de la depresión, sino que está esta revisión de Reger que nos dice que se encuentran también intervenciones de prevención del suicidio basadas en evidencia, ¿no? Él nos informa que existe una variedad bastante grande de intervenciones que son diseñadas para ser administradas de manera remota. En este caso, yo les mencionaba hace un momento las líneas de atención al suicida, ¿no? A través de las cuales, pues, sí se tiene una incidencia. También estas líneas telefónicas de atención en crisis, se conoce que también se ha podido atender y prevenir el suicidio a través de envío de cartas por correo común hace muchos años. Y todas estas intervenciones a distancia tuvieron un efecto de reducción de tasas de suicidio, no en un estudio, no en dos, sino en varios ensayos clínicos aleatorios. Sin embargo, pues no podemos negar de que en el momento actual y como se ha desarrollado la tecnología, los terapeutas tienen sus favoritos para poder brindar este tipo de terapia, ¿no? Este servicio a través de terapia. En orden del más favorito al menos favorito, se encuentran la videoconferencia, el teléfono, el correo electrónico, el chat y por último las intervenciones en web que suponen el uso de aplicaciones sin mediación, digamos, directa del terapeuta. La videoconferencia, pues nos queda muy claro por qué, ¿no? Porque tiene la bondad de que propone al terapeuta o le ofrece la información visual en tiempo real y la posibilidad también de interactuar con el paciente, observar sus reacciones, escuchar su tono de voz y de esta manera acceder al repertorio emocional del cual quizás en físico podríamos darnos cuenta de manera más inmediata, pero que de todas maneras a través de la videoconferencia todavía se mantiene esta posibilidad de acceso. Y obviamente el manejo del medio, es decir, al ser el terapeuta el que controla el espacio donde el paciente y el psicólogo se reúnen, es el psicólogo el que controla, el que tiene el mando, digamos, de la plataforma, del espacio, y pues está esta posibilidad de tener un mayor control acerca de cómo se está vivenciando la situación virtual. Pero tenemos que estar también muy conscientes de que no todos los pacientes van a poder ser tratados por teleterapia, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el caso de personas con psicosis paranoide, para quienes tener que lidiar con un espacio virtual podría suponerles mucha duda, mucha incertidumbre, mucha incredulidad. Así que el criterio clínico del terapeuta para cuándo, en qué caso sería oportuno implementar la teleterapia es fundamental. Ya no hay recetas que nos digan en esta situación sí, en esta situación no, sino que es el juicio clínico el que debe permitirnos tomar esa decisión. Además, la telepsicología ofrece algunas soluciones a los obstáculos de la terapia en presencial. Uno de estos es que, por ejemplo, personas que viven en lugares lejanos, como en el campo, los pueblitos, no pueden acceder con facilidad a contactar con profesionales para tratar cuestiones relativas a su salud mental. Y bueno, felizmente en este tiempo la teleterapia, al ser remota, pues facilita la accesibilidad y la flexibilidad en la atención de estos pacientes. Otro obstáculo de la terapia en presencial es que las personas que viven en lugares muy pequeños, ciudades pequeñas, pueblitos, podrían temer que mientras están en tratamiento, sus vecinos, el pueblo se enteren de que están siendo atendidos en psicología, ¿no? Entonces eso podría suponer algún estigma en función del contexto. Y pues aquí también felizmente la teleterapia ayuda a mitigar cualquier preocupación que pueda existir sobre el anonimato y de esta manera se podría evitar el estigma en la atención. Otro obstáculo de la terapia en presencial se refiere a las personas con discapacidad, que además de tener que lidiar con el desafío físico de asistir a las sesiones de terapia, ¿no? De trasladarse, a veces estamos ubicados en un
primer, segundo, tercer piso de un edificio, ¿no? Llegar hasta allá. Y pues si quieren ellos estar cara a cara con el terapeuta, hay un desafío físico que ellos deben solventar. Pero la teleterapia permite que estas personas con discapacidades puedan buscar eh, el tratamiento necesario desde la comodidad de sus hogares. Y por último, otro obstáculo que se ha podido identificar de la terapia presencial es que las personas que no dan el primer paso porque temen exponerse a la sociedad, como que necesitan un apoyo, como que lo que están viviendo es grave, ¿no? Nuevamente en alusión al estigma, la teleterapia podría brindarles la oportunidad de dar ese primer paso, ¿no? Contactar con el terapeuta por un medio virtual, conocer de qué se trata, puede ayudar luego a que el paciente se anime a realizar sus terapias en presencial. Y esto ha sido bastante interesante porque a través de las atenciones que yo he podido brindar durante estos últimos meses a distancia con la campaña Cuídate en casa, muchas personas veían o aprendían, se daban cuenta de la necesidad de seguir una psicoterapia, pero no entendían o no tenían mucha idea de en qué consiste, ¿no? Entonces, haberles brindado la orientación, cómo se estructuran las sesiones, cómo trabaja el psicólogo, etcétera, les ha reducido mucho la ansiedad respecto a contactar con un terapeuta y prácticamente la totalidad de las personas con las que yo he trabajado este tiempo estaban más que dispuestas a contactar a un terapeuta en presencial. Ahora, quisiera que quede esto muy claro. La teleterapia no es otra forma de terapia, no es un modo de trabajo diferente para el psicólogo, sino que solamente es un medio, ¿sí? Es un medio virtual. Y al ser prácticamente una terapia, una psicoterapia, y donde solamente cambia el medio, pues obviamente comparte muchos elementos con la terapia en presencial. Voy a mencionarles dos. El encuadre. Al igual que en la terapia en presencial, es importante que al comunicarnos con nuestro paciente, nosotros pongamos cuál va a ser el horario, cuánto va a durar la sesión, cuáles van a ser los honorarios y cómo van a ser pagados, ¿no? A través de una transferencia, por ejemplo, antes o después de la sesión, el horario, ¿no? Si decimos 2 de la tarde es 2 en punto, o podemos esperar hasta las 2:10 y hay que ir solventando con un pequeño plan de contingencias, ¿no? Si la persona no pudiera o por X o Z motivo conectarse en ese momento, puede dejar un mensaje o directamente el terapeuta poner en claro de que esperará 5 minutos y si en 5 minutos no está, pues se deja la sesión. ¿Y qué otras condiciones adicionales permitirían que esta relación terapéutica se instale de la manera más clara? Independientemente de cuál sea el medio que se vaya a usar, es decir, que sea teléfono, que sea SMS, correo electrónico, videollamada, lo que fuera, la teleterapia no implica disponibilidad absoluta y eso tiene que quedar claro para los pacientes. No por el hecho de que le demos nuestro número de teléfono, no por el hecho de que le digamos que vamos a trabajar a través de videollamadas, nos podrá contactar en todo momento. Aquí ha sido interesante intercambiar con algunos colegas de nuestro medio a propósito de cómo ellos han ido implementando esto con sus pacientes. Y bueno, algunos de ellos nos mencionaban de que lo que aconsejaban a las familias es que en el caso de los niños, por ejemplo, ¿no? O igual adultos, no importa en individual, si tenían algún tipo de angustia o de preocupación, podían enviar un audio al terapeuta a través de WhatsApp y el terapeuta no respondía inmediatamente, ¿no? Les dejaba un tiempo de espera y luego recién contestaba, un poco para mantener ese encuadre, ¿no? De que no, el terapeuta no está con una disponibilidad absoluta para su paciente. También la teleterapia supone un espacio íntimo de trabajo. La existencia de este espacio virtual seguro es muy importante y es responsabilidad del terapeuta encontrar este momento de trabajo, este espacio de trabajo que, como les decía hace un momento, garantice la privacidad de toda la información que nos va a brindar el paciente. Y
De la parte del paciente, pues su responsabilidad para que pueda crearse este espacio íntimo de trabajo es que él encuentre, destine y programe un tiempo de comunicación íntima y libre de distracciones y sin interrupciones, ¿no? Entonces, es responsabilidad del paciente estar en un ambiente tranquilo, sin que personas estén entrando o saliendo, sin que le estén tocando la puerta, sin que le estén llamando al teléfono, etcétera. Esta implementación de las herramientas comunicativas propias de las TICs suponen que nosotros implementemos como terapeutas nuevas maneras también de acceder al repertorio emocional de las personas. Por ejemplo, si vamos a preferir utilizar una llamada telefónica a través de WhatsApp, tal vez solamente audio, pues va a ser importante que instauremos la recapitulación de lo escuchado en el caso de que hubiesen interferencias en la comunicación, ¿no? Entonces, cuando recapitulamos, nos estamos asegurando de que hemos entendido bien lo que el paciente nos comunica. Y bueno, podemos introducir también elementos físicos adicionales, como estar mucho más atentos al tono de la voz de la persona, ¿no? A sus cambios en las posiciones, las expresiones faciales, todo lo que esté disponible a nuestra vista en ese momento. ¿Cuáles son los requisitos para poder tener una práctica telepsicológica exitosa? Pues hablando de los requerimientos técnicos, es importante garantizar tanto para el terapeuta como para el paciente una conexión óptima. Esto queda de responsabilidad de cada uno, ¿no? El terapeuta tiene que asegurarse que su conexión de Internet es buena y el paciente lo mismo para que no ocurran interferencias. También el terapeuta tiene que garantizar la protección de los datos del paciente utilizando plataformas seguras. De eso hablaremos enseguida. Es importante que el terapeuta documente, ¿sí? Cómo se va a realizar el procedimiento, que tenga una prueba de haber informado al paciente de cómo se va a realizar todo este trabajo e incluir un plan en caso de crisis. Como les decía hace un momento, quizás que en función de la situación veamos que la cosa se está complejizando y es importante que hayamos establecido un plan de atención en crisis si es que el paciente necesita una atención urgente en presencial, ¿no? Acerca de estos dos puntos tenemos en la guía en los anexos 2 y 3, que son el consentimiento informado y el plan de crisis, donde lo que hacemos es apoyarnos en un tercero allegado al paciente, al cual nosotros podríamos contactar en caso de que el paciente necesite mayor supervisión o ser conducido a servicios de urgencia en caso de necesidad. También es importante que el terapeuta entrene con el nuevo medio antes de la sesión, ¿sí? Creo que aquí tenemos que ser un poquitito desconfiados porque a pesar de que hemos manejado mucho unas plataformas durante un tiempo, eventualmente no nos garantiza esto de que conozcamos todo lo necesario, ¿ya? Entonces, una cosa es haber utilizado, por ejemplo, Zoom en modo de participante que utilizar Zoom en modo de anfitrión. Entonces, es importante que el terapeuta practique con este nuevo medio antes de implementarlo con el paciente. Y bueno, hay dos criterios sumamente importantes para el momento de escoger qué medio vamos a utilizar, ¿no? Voy a utilizar videollamada de WhatsApp, voy a utilizar Skype, Zoom, Jitsi. ¿Qué es lo mejor para mí? Entonces, eso queda a criterio del terapeuta, pero recomendamos de que el medio que se escoja cumpla como requisitos la usabilidad y la flexibilidad. La usabilidad en cuanto a que tanto el terapeuta como el paciente entiendan cómo funciona ese medio. Y la flexibilidad en el sentido de que la plataforma que utilicemos sea lo suficientemente versátil como para podernos conectar desde un computador o desde un teléfono o desde una tablet, ¿sí? Consideremos si es necesario descargar una aplicación o podemos conectarnos directamente a través de Internet, todos estos elementos. Es también muy importante que tanto el terapeuta, principalmente el terapeuta como el paciente, mantengan sus equipos y software actualizados, ¿ya? No solamente por la importancia
de la eficiencia de los programas que utilicemos, sino porque estas mejoras en software lo que hacen es optimizar la seguridad, el nivel de seguridad de la plataforma, ¿sí? Que no se filtren las informaciones. También el terapeuta tiene que mantenerse actualizado y mejorar su formación constantemente, pues en el medio virtual las novedades aparecen muy rápido y las plataformas también cambian muy rápido. El Zoom que teníamos a principio de la cuarentena no es el mismo Zoom que estamos manejando ahora. Y como les adelantaba, es fundamental mantener el criterio clínico para decidir si el caso que vamos a atender se acomoda a lo que es la telepsicología. Me gustaría aquí presentarles en este cuadro un pequeño resumen que ustedes tienen en la guía también acerca de 4 elementos sumamente importantes que tenemos que sopesar al momento de escoger una plataforma para videoconferencia, ¿no? Es importante, por ejemplo, que tengamos un cifrado de extremo a extremo. Esto significa que lo que yo estoy hablando ahora, mientras viaja a través de la red, no sea interceptado por un tercero, no sea hackeado y él escuche lo que yo estoy diciendo. ¿Sí? Cifrado de extremo a extremo significa que lo que yo estoy diciendo viaja a través de la red codificado, ¿sí? Con un candado de seguridad y nadie lo puede abrir más que el destinatario. ¿Ya? Entonces, a pesar de que me hackeen, lo que fuera, si tengo cifrado de extremo a extremo, pues la persona que me hackee no va a entender cuál es el mensaje que yo he mandado, ¿no? Entonces, quizás que WhatsApp es uno de los medios que hemos estado utilizando más nosotros. Así que WhatsApp sí nos garantiza el cifrado de extremo a extremo, inclusive en las llamadas y las videollamadas, no solamente en los mensajes. Necesita también un servidor en un país seguro, ¿no? Que todas las informaciones que estamos almacenando se encuentren en un país seguro. Y pues lamentablemente la mayoría de las plataformas no cumplen con este requisito. A ver, tenemos que analizar igual si se guardan los datos en el servidor, es decir, todas las plataformas virtuales tienen un centro de almacenamiento físico donde las informaciones podrían quedar por un lapso de tiempo. Así que si esas informaciones se quedan ahí, no es conveniente, ¿sí? Porque estaríamos dejando de lado la garantía de que no nos estamos quedando y nadie se está quedando con la información del paciente. WhatsApp no guarda los datos en el servidor, pero algunas personas activan su copia de seguridad de WhatsApp, ¿no? Entonces, cuando aceptan la copia de seguridad, sus informaciones se guardan en Google Drive. Así que todo lo que ustedes estuvieran conversando a través de mensajes, con imágenes, con fotos de sus pruebas, resultados, etcétera, lamentablemente estarían almacenados en algún lugar del mundo y podrían ser susceptibles de violación de datos. Es importante también de que se trate de una plataforma anónima. ¿Por qué? Porque si alguien por X o Z motivo hackea y puede escuchar nuestra conversación, de todas maneras sería interesante que no acceda al nombre del paciente, ¿no? Y lamentablemente cuando utilizamos WhatsApp tenemos el número de teléfono del paciente, muchas veces asociado a su correo electrónico, ¿no? Lo mismo en Skype, porque las personas necesitan tener una cuenta en Skype, aunque lo interesante de Skype es que se pueden generar enlaces independientes, ¿sí? Y a través de ellos una persona que no se ha inscrito en Skype, de todas maneras podría conectarse, ¿ya? A partir de Zoom, que también es una plataforma que nos ha llamado bastante la atención, ustedes ven directamente de que no cumple con ninguno de los requisitos de seguridad, a pesar de que sea una plataforma usable, versátil, flexible, pero es una plataforma bastante débil en cuestión de cumplir los criterios éticos para poder brindar nosotros este servicio. Quisiera rápidamente mencionarles algunas herramientas virtuales para la atención en psicología. Vamos a empezar por un par de herramientas de evaluación. Me gusta mucho a mí utilizar Q Global, que es de Pearson Clinical. Digamos que urgidos ellos por la cuarentena, han tenido que adaptar
muchos de sus test, en este caso 5 de sus test más importantes, para realizarlos o poder aplicarlos de manera remota, ¿sí? Es decir, que los terapeutas que utilizan WISC, perfil sensorial, Raven, el SELF, el MMCI, el MCMI, perdón, puedan continuar utilizándolos porque se trata de instrumentos que son especialmente costosos, ¿no? Entonces aquí vemos una estrategia bastante interesante para ayudar a los terapeutas a continuar valorizando sus instrumentos. Mm, Nosotros accedemos a estos instrumentos comprando los instrumentos físicos y dentro de los instrumentos físicos viene una hoja para acceder a lo que se llama Q Global, que nos permitiría utilizar estos instrumentos de manera remota con nuestros pacientes, es decir, hacerle pasar a un niño, a un adolescente, un WISC no estando a su lado, es posible. Hacer la corrección inmediatamente después también es posible. Pero quizás en la mente de muchos de nosotros está la idea de que, bueno, escaneamos nuestros instrumentos y los vamos presentando a los pacientes a través de la pantalla, etcétera. Puede parecer una idea bastante lógica y fácil de implementar. Sin embargo, solamente por ponerles un ejemplo, el WISC tiene en su formato físico un subtest que es cubos y tiene otros subtests que son de manipulación, ¿no? Como el de claves y el de símbolos. Lamentablemente, si solamente nosotros escaneásemos estos instrumentos, nos quedaríamos sin 3 subtests para aplicar. Y sin estos 3 subtests, que de hecho son principales en la prueba, no podríamos calcular los índices más importantes que nos ofrece esta prueba en una evaluación. Entonces, digamos que Pearson Clinical lo que ha hecho es prescindir de la prueba de cubos para esta versión virtual y nos está ofreciendo un nuevo índice que se llama el índice global no verbal. ¿Sí? Nos saca entonces ya no un cociente intelectual, sino un índice global no verbal que implica que se ha medido todas las habilidades, perdón, el índice global verbal, perdón, que implica que se han medido todas las habilidades menos las manipulativas, pero de todas formas nos garantizan de que esta medición que estamos haciendo es muy cercana a que si la hubiésemos aplicado en presencial. Luego tenemos la página web de teacorrige.es, que es bastante interesante igualmente. Ahora me voy a salir un ratito de la presentación para poder mostrarles a ustedes en qué consiste. A través de TEA Corrige, lo que podemos hacer es enviar a nuestros pacientes muchas pruebas psicológicas que están disponibles desde TEA Ediciones, ¿no? Entonces nos conectamos a teacorrige.com, es importante solicitar la inscripción a TEA Ediciones y pues en este momento ustedes van a ver cómo TEA Ediciones ha adaptado muchísimos de sus tests para la aplicación a distancia. Entonces tenemos acá, por ejemplo, test de conducta adaptativa, el test A2, el de aptitudes primarias, el test de personalidad 16PF, etc. Yo quisiera hacer una demostración ahora con el test de síntomas breves, que es el LSD50, uno de los test de TEA Ediciones que tiene baremación boliviana. Entonces, cada una de las aplicaciones que se hace desde esta plataforma tiene un costo, ¿no? Creo que no lo están viendo de manera completa, así que lo que voy a hacer es reducir un poquitito la pantalla. A ver, ahí. Creo que ya se ve mejor. Sí, muy bien. Entonces, lo que hacemos para atribuir o enviar un test a una persona es, bueno, aquí yo ya tengo muchos pacientes a los que los he aplicado y nos vamos acá, añadir examinando para aplicación online. La plataforma es bastante intuitiva y familiar y de hecho yo puedo asignarle al paciente esto,
pero tengo que haberle explicado cómo vamos a proceder. Me invento un código, puede ser 0001. Tengo que poner la edad del paciente, 31 años, que sea varón. ¿Cuál es el test que quiero? Pues aquí está, quiero darle el LS de 50. Me pide decir quién va a ser el informante, entonces quién va a contestar el test es la persona evaluada. ¿Qué baremo quiero usar? La selección del baremo es muy importante, ¿no? Tenemos baremos generales, es decir, de todos los países que han participado en la tipificación, pero también hay baremos por países, ¿no? Argentina, y acá tengo, por ejemplo, un baremo de Bolivia, tanto con varones y mujeres, solo varones y solo mujeres. En primera instancia, lo que podemos hacer es utilizar el baremo general para luego ya individualizar. Pero en este caso voy a poner directamente varones porque imaginemos de que yo ya conozco a mi paciente, he conversado con él, conozco sus antecedentes, entonces hago clic en agregar y ya me sale aquí los datos. Entonces guardo y añado los datos del paciente y entonces aquí yo puedo pedirle el terapeuta Elías Alaca pide que se le envíe el test. Entonces aquí, si yo hago clic en este pequeño sobrecito, el paciente va a recibir un correo electrónico, ¿sí? Ese correo electrónico lo tendría yo que anotar en esta parte. Si hago clic aquí, me va a salir una página con las instrucciones, si es que yo se la quiero mandar por WhatsApp o por otro medio, es decir, puedo hacer a través de correo electrónico si quiero que sea TEA Ediciones el que le mande el correo. Pero si yo desde mi correo electrónico propio quisiera mandárselo, entonces genero esta página, me la copio y la pego en el email que yo le mandaré. Y si el paciente estuviera conmigo, imaginando que hemos vuelto a nuestra práctica presencial, pero no queremos manipular instrumentos en papel, entonces hacemos clic en aplicar ahora el cuestionario y le dejamos al paciente contestar, ¿no? Entonces vamos a enviarlo ahora por email. Y el email ha sido enviado satisfactoriamente. Entonces normalmente en mi bandeja de correo electrónico yo debería recibir muy pronto un informe acerca de esto. Vamos a ver que actualice. Bueno, mientras se va cargando, entonces lo que normalmente yo habré recibido es un email donde se me indica cómo debo completar el test, cuánto tiempo me va a tomar y una vez que yo lo haya cumplimentado online, pues yo voy a recibir como terapeuta un email indicándome que la persona ya ha completado el, el, uh, el test. Se me ha colgado, creo. Pero bueno, mientras, ahí está. Entonces tengo acá el email de TEA Ediciones con las instrucciones para este test. Bueno, un poquito lenta la conexión. Bueno, lo que quiero hacer con esto es mostrarles cómo le aparecería al paciente el test. Es una parte importante de apreciar. Cuando el paciente acceda al test, es decir, inclusive antes de que el paciente acceda al test, es importante que nosotros le hayamos dado todas las indicaciones, ¿no? De que tiene que llenarlo en un espacio tranquilo, sin la participación de terceros, etcétera, en función de los objetivos que tenemos en nuestra evaluación. Yo estoy aplicando un test de síntomas breves, entonces quizás no es un test que me va a servir para un proceso de psicodiagnóstico, pero si fueran unas pruebas un poco más pesadas, en ese caso, pues tenemos que tomar unos recaudos adicionales para garantizar de que es efectivamente la persona que queremos evaluar
quién está cumplimentando el test, ¿ya? Bueno, mientras esto va cargando, yo voy a explicarles acerca de otras plataformas que podrían estar disponibles para la atención telepsicológica. Bien. Bueno, mientras esto termina de cargarse, voy a pasar a las láminas. Entonces, si a ustedes les interesa utilizar o conocer de manera más profunda cómo aprovechar de teacorrige.es con todas estas pruebas que tiene digitalizadas, pueden contactar directamente con la editorial o también contactarnos a nosotros para brindarles un poquito más de orientación. Bueno, acerca de las herramientas de tratamiento, tenemos las plataformas como NeuroNap2Go y Psyus. Entonces, si nos movemos nuevamente al navegador, espero poder mostrarles de manera ahora un poquitito más ágil lo que son estas plataformas. Muy bien. Aquí tenemos el mensaje de TEA Ediciones, ¿no? Que si amplío un poquito la pantalla, ahí, tenemos que le escribimos, el mensaje está apareciendo aquí con todas las instrucciones para el paciente y al final el paciente tiene un link para ingresar al test y un código, una clave de seguridad. Entonces, efectivamente, solamente la persona que ha recibido el enlace y tiene esta contraseña va a poder acceder al test. Así que están cumpliendo desde esta plataforma con los criterios de seguridad necesarios. Ya, se abre la aplicación acá. Se ha cambiado de pantalla, entonces les voy a compartir la nueva pantalla. Perdón, es un poquito un bazar con todas estas. Acá está. Entonces, la pantalla que vería nuestro paciente para poder aplicar su test es este, ¿no? Esta. Entonces, aquí ya está saliendo el código, el idioma en que quiero completar yo la prueba y si el servidor es seguro, le pongo identificar. Y ahora sí yo puedo ingresar al test. Entonces tengo todas las instrucciones, se trata de una escala de tipo Likert, donde voy a ir contestando, se me pone un ejemplo y cuando yo esté listo, le pongo iniciar y empiezo uno por uno con los ítems del test, ¿no? Y así sucesivamente vamos completando este test. Y como les decía, cuando la persona haya terminado de completarlo, el terapeuta recibirá un mail informándole sobre esto y podrá corregir la prueba de manera automática. Entonces la plataforma le va a generar un perfil automático también acerca de esto. Les hablaba hace un momento de la plataforma NeuroNap. Esta plataforma NeuroNap la utilizamos para realizar estimulación cognitiva con niños y con adultos que tuvieran problemas a nivel de la cognición. Y esta plataforma lo que hace es proveernos una serie de actividades que nos van a permitir trabajar tanto en presencial como a distancia. Lo interesante es que esta plataforma nos propone un servicio que se llama NeuroNap2Go, que permite programar sesiones diarias o espaciadas o semanales en función de lo que sea más conveniente para el terapeuta y que el paciente lo realice desde su casa.
Si a ustedes les interesa conocer un poquitito más de esta plataforma, que ya hace más de un año la utilizamos en el Gabinete de Servicios Psicológicos y Cognitivos, pueden solicitar una prueba gratuita que, si no me equivoco, es de 15 días. Entonces, al ingresar, nosotros vamos a ver una serie de actividades que nos van a permitir estimular las funciones cognitivas en niños y en adultos en función de los objetivos que tenga. Creo que le echen un ojito rápidamente a esta plataforma. Se trata de simuladores, se trata de juegos, se trata de desafíos que tienen pinta lúdica y que permitirían a las personas estimular sus funciones cognitivas. Bueno, mientras esto va cargando, les voy a mostrar otra plataforma que nos ha servido mucho en las atenciones que hacemos en el gabinete de manera remota, y es Psyus.pro. Esta ya es una plataforma para terapia cognitiva a distancia. Y bueno, mientras estaba cargando, perdón que les mareo un poquito, pero es importante para mí que ustedes vean estas herramientas. Muy bien. Entonces, efectivamente, estas plataformas tienen todas un costo específico. Sí, aquí me falta. Ahora sí. Tienen un costo específico que habría que ir preguntando por cotizaciones, ¿no? Y como les decía, Neuronap les da la chance de probar unos días gratis la plataforma para ver si les conviene, si se adapta a su práctica profesional y si puede servirles para retomar su actividad tanto en presencial como a distancia. Bueno, estoy teniendo unos problemitas de ralentización y acá tengo Psyus. Bueno, les adelantaba que lo que hace Psyus es permitirnos trabajar con las herramientas de la realidad virtual. Psyus nos ofrece una serie de entornos de realidad virtual en 360 grados para trabajar distintos trastornos relacionados con la ansiedad, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a la librería de realidad virtual, para utilizar esto necesitamos unas gafas de realidad virtual. Y bueno, tenemos entornos para tratar la acrofobia, la agorafobia, etcétera. Tenemos también entornos para la ansiedad social, claustrofobia, ansiedad ante los exámenes, pero también de distracción, desórdenes alimenticios. Podemos trabajar el EMDR, el miedo a conducir, miedo a volar, en fin, un sinfín de entornos, así como los más generales que serían mindfulness y relajación. Uh, y esto no solamente en presencial, sino que si ustedes desean pueden buscar en la App Store Psyus B chica R, ¿no? Psyus Virtual Reality, y se pueden descargar la aplicación de Psyus para su teléfono inteligente, donde les viene 2 entornos gratuitos, que es uno de mindfulness y uno de relajación. Con estos entornos yo he estado trabajando mucho a distancia y el caso que les voy a presentar se relaciona con eso. Y volviendo a Neurona, pues aquí tenemos todos los simuladores para poder trabajar la estimulación cognitiva con los niños en función de lo que nos interese, ¿no? Si, por ejemplo, las gnosias visuales, la atención selectiva, el vocabulario, memoria de trabajo, etcétera, etcétera. Bien, ahora vamos a pasar a un caso que ha sido atendido durante este tiempo de cuarentena justamente, de manera remota. Bueno, ahí tenemos lo de Psyus.
¿Cómo es este casito? Es una mujer de 31 años, médico en grado de maestría, con un diagnóstico de disfagia psicógena que, bueno, se refiere a la fobia de deglución, ¿no? Esta situación surgió en una situación en la que ella estaba muy estudiosa, preparándose para un examen muy importante para su carrera. Y bueno, durante la cena se atragantó, al día siguiente se atragantó también porque tenía la costumbre de, a causa de ese estrés, estar muy apurada para ingerir su alimento, ¿no? Todas las endoscopías, radiografías que se le realizaron a lo largo del año pasado eran normales, pero la afectación física era evidente porque se observaba que había una pérdida de peso, baja de electrolitos porque tampoco podía tomar agua, empezó a tener desnutrición y gastritis por sedentarismo. La historia familiar sin antecedentes de enfermedad, su historia personal estaba marcada por una autoexigencia para rendir al 100% de su capacidad, tanto en lo académico como en lo profesional, y esto, según ella, desde siempre. ¿Mm? Ella había tenido un seguimiento psicológico en presencial el año pasado, pero que fue interrumpido por los conflictos sociales en su momento. Y luego, cuando intentó retomar, pues se encontró con esta cuarentena y tuvimos que seguir de manera remota. El análisis funcional se realizó en presencial. Se observaba una hipervigilancia al momento de ingerir alimentos líquidos y sólidos, ¿no? Había una ruminación también, muchos pensamientos de preocupación con respecto a la capacidad de poder ingerir el alimento. Efectivamente, había una activación que se traducía en ansiedad y además se observaba que la postura corporal de ella al momento de comer era prácticamente de agacharse y ponerse en posición fetal, ¿no? Apoyar los pies, los talones en el apoyo de la silla, inclinar toda la espalda y empezar a ingerir de manera muy lenta si es que podía hacerlo. La evaluación de personalidad se realizó con el instrumento NeoPIR, que es el cuestionario de personalidad de los 5 grandes, donde vemos que todos los factores se encuentran en el rango normal, excepto el rasgo de responsabilidad, que está 1,5 desviaciones típicas por encima de lo normal, lo cual ya es indicador de una afectación, una rigidez importante y que podría traducirse en una patología, que podría entonces estar relacionada con lo que estamos observando en este caso. El seguimiento en remoto se realizó a través de Skype, utilizando Psyus at Home y el encuadre que fue muy importante, ¿no? De aclarar cuál era el medio, cómo se pagarían los honorarios, en qué horarios nos reuniríamos, bajo qué condiciones, etc. La primera sesión se realizó una psicoeducación sobre el trastorno de ansiedad. Se explicó qué es la fobia de deglución, cómo surge, cómo se mantiene y cómo se puede resolver. En esta primera sesión, para aplacar los síntomas ansiosos y dado que la paciente ya conocía ejercicios de relajación y de respiración diafragmática, se optó por iniciar un entrenamiento de mindfulness, que es un paseo consciente que nos ofrece la plataforma Psyus. En una de estas escenas del paseo consciente, la paciente se encuentra con un limonero y de este limonero se desprende un limón que empieza a girar, se acerca a la cara del paciente y se le pide al paciente que lo pruebe, ¿no? Que imagine. Y en ese momento ha sido muy interesante porque todos los pacientes salivan. Y ella mencionó que en ese momento lo único que estaba en su mente era, voy a poder tragar. Eh, a lo largo de este entorno se tuvo un efecto positivo en la activación porque se redujo su nivel de ansiedad. Y sin embargo, al tratarse de un ejercicio de atención plena, ella se fue dando cuenta de que las cogniciones que tenía, los pensamientos que iban surgiendo a través de todo este paseo consciente eran sus almuerzos, ¿no? Le preocupaba mucho cuál iba a ser su desempeño a la hora de ingerir el alimento. El sentido de presencia se evaluó en 3/5, entonces ella se sentía en ese lugar, lo que nos indicaba de que todos los entornos de realidad virtual que utilizaríamos posteriormente estarían prácticamente simulando la realidad en la mente. Ella se llevó de tarea
practicar ejercicios de mindfulness, hacer distintas actividades de manera consciente, ¿no? Y en esta sesión 1, además, se pudo establecer una jerarquía de exposición para la realidad virtual, donde se le fueron mencionando y se fueron identificando las situaciones que le causaban activación ansiosa, y ella fue puntuando de los más altos hasta los más bajos las situaciones que le generaban malestar y que le generaban preocupación. Entonces, siguiendo nosotros el trabajo que se suele hacer en la terapia cognitiva conductual, decidimos basar una parte de nuestra intervención en lo que sería la terapia de esquemas de Beck, que prácticamente nos dice que hay 3 niveles de pensamiento, ¿no? Los pensamientos automáticos, que en el caso de esta paciente eran: voy a poder tragar, no creo que pueda tragar, ¿no? Las creencias intermedias, que en el caso de esta paciente tenían que ver con reglas estrictas con relación a la eficiencia. Tengo que hacerlo todo bien, no puedo equivocarme, ¿no? Y por último, estas creencias nucleares, que en su caso fueron identificadas y que están fuertemente relacionadas con el rasgo de personalidad que el Neopir nos indicaba que era de una responsabilidad muy fuerte, de un grado de conciencia y de escrupulosidad bastante alto. El contenido de estas creencias nucleares o esquemas profundos de personalidad nos indicaban de que ella asumía que cualquier fallo indicaba un fracaso en su vida, una humillación para su familia y un desperdicio de energías. Entonces, esto generaba una serie de situaciones, digamos, psicológicas, que venían a afectar no solamente o reforzar y por mantener el trastorno, sino también afectar la autoestima. En las sesiones 2 y 3 se fueron trabajando una introducción a las columnas de Beck. Se trataba de una paciente bastante proactiva, bastante entusiasmada para realizar la terapia, por lo que fue haciendo muchas cosas por su propia iniciativa, ¿no? Como atender un paseo urbano, observar situaciones en la calle, las veces que se ponía a cocinar, pues ella practicaba mindfulness mientras cocinaba, etcétera. Y como les decía, se hizo esa introducción a los esquemas de personalidad de Beck, habiéndose identificado el esquema de perfeccionismo como uno de los preponderantes en ella y que sostenía el trastorno. Se iniciaron las exposiciones en remoto, ¿sí? Yo utilizaba objetos reales para mostrárselos a través de la cámara en función de la jerarquía de exposición que se había establecido, y ha sido bastante interesante como luego de 3 exposiciones a través de la cámara, el malestar subjetivo que ella percibía al inicio era de 8 puntos en una escala de 10, y luego de la tercera exposición ya pudo controlar a 2. Dijo, en realidad bajaron a 2 en una escala de 10. Efectivamente, esto se realizó una vez que pudimos comprobar de que ella ya había controlado y ya dominaba, digamos, las actividades de reducción de la activación fisiológica como respiración, relajación y mindfulness. La sesión 4 fue bastante interesante porque para esta sesión la paciente trae una situación que le angustió, ¿no? Que unos días antes casi se atragantaba al comer, lo que le generó taquicardia, que en ese momento ella pudo controlar con relajación autógena. Entonces pudimos proceder a una exposición en realidad virtual y en simultáneo, porque también es posible, trabajar estrategias de afrontamiento centradas en la solución del problema. Estuvimos utilizando un entorno de realidad virtual de desórdenes alimenticios donde la persona se ve utilizando las gafas, se ve en una mesa de restaurante y se le van sirviendo distintos menúes, ¿no? Cuando se le presentó un menú diurético, ella dijo que estaba rico. Si era un menú hipocalórico, ella empezó a utilizar estrategias de solución del problema, ¿no? Tengo que eliminar los hilos, las semillas, pequeñas cositas que ella temía que se le podían trancar en la garganta. Y cuando se le presentó el menú hipercalórico, que eran unas papas fritas y una hamburguesa, ¿no? Ella se preguntaba cómo hacer para
comer esto. Entonces, las sesiones 5 y 7 nos permitieron continuar trabajando y profundizar en las cogniciones, ¿no? En este caso utilizamos realidad virtual, un entorno de agorafobia. Bueno, en realidad los entornos en Psyus tienen nombres específicos, pero el terapeuta decide cómo utilizarlos, ¿no? En este entorno de agorafobia, entre comillas, lo que hace la persona es ubicarse en una peatonal, y alrededor de la peatonal se encuentran muchas mesas con personas tomando cerveza, tomando agua, etcétera. Y bueno, es una forma de exponer a la persona como si estuviéramos en la realidad. Y utilizamos un entorno de ansiedad social donde llevamos a la persona en realidad virtual a sentarse con amigos en un bar. Esto fue prácticamente posible de realizar porque la paciente tenía un celular y se había descargado la aplicación Psyus at Home, cosa que yo desde mi computador le podía mandar todos los entornos que yo deseaba exponerle y ella los podía ver. Y había dos opciones para verlos, ¿no? Directamente en la pantalla del celular o bien utilizando, no sé si ustedes logran verlo, pero aquí tengo un cardboard que son unas gafas de cartón donde se pone el teléfono celular acá adentro y prácticamente ya podremos mirar las escenas como si estuviéramos en el lugar mismo. Entonces, esto lo utilizamos porque no todas las personas tienen un visor de realidad virtual. Se siguieron trabajando las estrategias de afrontamiento y ya en las últimas sesiones, pues, se trabajaron situaciones que eran también fuente de ansiedad y que la paciente creía que podían reactivar la disfagia que había experimentado. Hasta la sesión 6, la paciente en realidad ya comía, ya podía tomar, estaba muchísimo más segura de poder realizar la deglución sin mayor problema, pero quería de todas formas asegurarse de que las situaciones que estaban relacionadas con el inicio del trastorno también estaban controladas. Así que se hicieron exposiciones de ansiedad ante exámenes, ansiedad generalizada para esto de escuchar noticias médicas, noticias malas, ¿no? Y se continuó realizando también la reestructuración cognitiva. La última sesión sirvió para evaluar los objetivos y hacer la prevención de recaídas. En este caso ha sido bastante interesante y es lo que quisiera destacar. Se trata de unos resultados que podríamos encontrar fácilmente en terapia presencial. De acuerdo a la percepción subjetiva de la paciente, la fobia de deglución se había reducido en un 95%, su control de la activación estaba absolutamente controlado, ella podía dominar la activación y las respuestas ansiosas, y un objetivo que no habíamos planteado al inicio, pero que viene sí o sí de la mano con la terapia psicológica, es el autoconocimiento, ¿no? Ella estaba muy contenta de que pudo conocer mucho más de cómo su mente funcionaba, cómo su personalidad la predisponía a realizar tal o cual acción. Y un mes después de concluidas las sesiones programadas, la actividad académica y profesional fueron retomadas sin mayor inconveniente y no hubieron recaídas. Entonces, hasta aquí esta explicación. Quedo disponible para las preguntas que ustedes tuvieran y adelante, por favor. Muchas gracias, Elías, por la exposición. Ha podido considerar varios aspectos que son cruciales para la práctica actual. Entonces, ahora, por favor, si tienen consultas, preguntas que deseen realizar, pueden hacerlo ahora levantando la manito que tienen en la parte inferior ustedes en las reacciones, o si desean también alguna pregunta por el chat. Bien, considero que
La explicación ha sido muy clara, los ejemplos que has podido compartir con nosotros, las aplicaciones que existen, fundamentalmente en el cuidado que tenemos que tener en el momento de usar los instrumentos adecuados, las consultas, los acuerdos previos, el aclarar, el cuidar sobre todo este tema de confidencialidad a través de la mirada que hoy nos has permitido tú tener a los dispositivos con los cuales contamos, sabiendo qué riesgos y qué posibilidades también tienen cada uno de estos para que cada uno pueda elegir en la práctica. Bueno, Elías, pienso que preguntas no hay. Sin embargo, si existieran estas, es importante que puedan hacerla llegar en el documento en PDF que se les entregó, bueno, que se les envió, perdón. Tendrían ahí la posibilidad del correo electrónico de Elías para que puedan hacer llegar, ¿no? Las consultas. Él ha ofrecido además poder ampliar la información de alguna plataforma o alguna herramienta que ha sido expuesta hoy. Claro Bueno, que sí, Dani. sí, Una última cosita que se me olvidaba es el hecho de que Psyus es una plataforma que también propone hacer la prueba a los terapeutas. Entonces, quienes estén interesados pueden conectarse en psyus.com y solicitar una prueba, creo que de 15 días también. Y lo interesante sería que, de todas maneras, si hay preguntas, como tú dices, dudas acerca de cómo funciona esto o aquello, puedan contactarse con nosotros ya de manera, ¿cómo decirlo?, de manera directa para recibir más informaciones también. muy bien. Una vez más, muchísimas gracias y felicidades por la brillante exposición. Queremos solicitar a las personas que están ahora ya unos 5 minutos, ¿te parece, Elías? Para que podamos permitirles estirarse un poquito, levantarse, caminar Y y a las retomar, 12. ¿sí? ¿Sí? Sí, perfecto. Y en 5 minutos estamos con la segunda invitada que va a participar en la exposición de un nuevo capítulo de la guía que estamos compartiendo esta semana y aprendiendo todos. Entonces, unos 5 minutos y por favor, estamos atentos para retornar. Ya está en sala también la expositora.
Jimé. ¿Se me puede escuchar? ¿Qué tal el sonido, Elías? Eso quería probar. Te escucho nítido. Muy bien. ¿Me ves bien? Tengo un retorno por ahí que tal vez es tu Es de mi computador, pero se calmará cuando yo deje de hablar. Sí, es mi segunda prueba. Para Muy que no haya bien. retorno, tengo que salir de mi celular, ¿no? Eso, por favor, sí. No me voy a autosabotear. Ahora sí. Mejor será. Ya no se escucha el retorno. Perfecto. Bueno. Bien, han pasado 5 minutitos. Espero que haya sido suficiente para que todos ustedes se pongan cómodos. En esta segunda parte de formación de esta noche tenemos la presencia de la licenciada Jimena Fernández, quien nos va a hablar acerca del protocolo de bioseguridad en la atención psicológica presencial. Ella tiene maestría en psicología clínica con abordaje integrativo. Es licenciada en psicología y posee diplomados en recursos humanos y administración de servicios de salud, así como de violencia, abordaje de violencia, diagnóstico y tratamiento. Tiene también un diplomado en docencia universitaria y en estimulación temprana y trastornos del desarrollo, además de un diplomado en dificultades del aprendizaje. Cuenta con una especialidad y diplomado en psicología forense y una especialidad en curso en terapia EMDR de reprocesamiento de redes neuronales para el tratamiento de traumas psicológicos. Querida Jimena, es un placer poder contar con tu presencia y con tu experiencia para brindarnos esta segunda conferencia de la noche. Te doy todos los poderes y todo el tiempo que necesites. Muchas gracias. Gracias, Elías. Muy amable, como siempre. Vamos a empezar con el protocolo de bioseguridad para prestación de servicios en psicología. Es importante considerar que este protocolo está diseñado bajo la premisa de que se va a aplicar tras la vuelta al trabajo en la fase de disminución del ciclo pandémico, ¿no? Pero con persistencia aún de niveles de transmisión comunitaria. A continuación vamos a ver, por ejemplo, lo importante que es para sobre todo los servicios de salud. Ya tenemos desde la parte del Ministerio de Salud, por así decirlo, normado que es bien importante el tema de bioseguridad. ¿Qué se entiende por bioseguridad? Entendemos, por ejemplo, el contacto que se tiene que hacer, la transmisión a través de las mucosas, ¿no? Pueden ser los ojos, la nariz, la boca, cuando una persona como va hablando y caen gotitas. Y por eso es importante no solamente portar con el gorro, sino también con el tema del barbijo, ¿no? La presentación no puede correr. A ver, un ratito voy a dejar de compartir para ordenar lo que está sucediendo. Sí, Jime, a veces pasa cuando le ponemos en pantalla grande. Entonces, si es que no se soluciona, deja Ya tu está. pantalla sin ampliar. Ya está, ¿no? ¿Ya se puede ver? No, no la vemos. Perfecto. Entonces lo voy a volver a compartir acá. Compartir pantalla. Ya sé. Compartir. Ahora sí ya se puede ver. Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué dice el reglamento para la aplicación de la norma boliviana de bioseguridad? Que todo el personal debe cumplir estas siguientes precauciones universales, ¿no? Todos los pacientes y sus fluidos, independientemente de su diagnóstico de ingreso al lugar de trabajo, deben ser considerados como potencialmente infectantes, por lo cual se deben tomar las prevenciones y preacciones necesarias para prevenir que ocurra la transmisión. ¿Sí? Esa es una responsabilidad. Por eso, como decía anteriormente,
¿Cómo se transmite? Son las gotitas contaminadas de saliva al toser o estornudar. Y la transmisión puede ser directa por la entrada, por así decirlo, de este spray, contaminando mucosas como boca, ojos, nariz, ¿no? Incluso es bueno usar ese gorrito, ¿no? No nos sienta bien a veces al personal de salud, y eso hablábamos con Janina ayer, de que de cierta manera hay como ciertas defensas, ¿no? A poder ponerse la ropa. Por ejemplo, la bata tiene una tela de galleta que se electriza, pero es bien importante como socializar y hacer un pauteo paso a paso para que haya una adquisición de esta conducta del cuidarnos, ¿no? Y es parte del proceso de adaptación y parte de la obligación que tenemos para cuidarnos. También se puede transmitir por el contacto de las manos de una persona susceptible con una superficie contaminada. Es por eso que vemos cuánto dura este coronavirus en los objetos. Bueno, cobre 4 horas, plástico 2 o 3 días, cartón 24 horas, acero 2 o 3 días, en el aire 3 horas, sobre el cartón hasta 24 horas, plástico 2 y 3 días. Y eso nos pone en la obligatoriedad de cada después paciente tener este protocolo de desinfección, ¿no? Mismo nuestros materiales terapéuticos, los test, los bolígrafos y todo lo que tengamos también. Ahora, según los pasos que vamos a ir viendo, que lo he hecho más o menos a manera, este protocolo de un flujograma. ¿Por qué es importante? Porque esto nos entiende, nos ayuda, por ejemplo, a los que necesitamos un aprendizaje paso a paso, digamos, ¿no? ¿Por qué un aprendizaje paso a paso? Porque eso nos va a ayudar a adquirir esta conducta, ¿no? A hacerla un hábito, no hay otra manera. Ahora, después del ingreso al consultorio, es bien importante el lavado de manos, antes y después de cada sesión, ¿no? Incluso hay una norma del Ministerio de Salud que hay una forma específica de lavarnos las manos, que voy a ponerla después y vamos a hacer una pequeña práctica como una tarea para normalizar estas conductas y formar estos hábitos de cuidado. También el ponernos las medidas de protección, ¿no? La bata, los guantes, el barbijo, los lentes, sobre todo también para protegernos, todos tipos de barbijo que nos ayude con el tema de la respiración y al hablar con los pacientes también. Ahora, la atención de los pacientes en lo posible es importante agendar y espaciar las citas para evitar que haya más de 2 personas en la sala de espera. Generalmente lo que hemos hecho en el lugar donde trabajo es poner un tiqueado saltando una silla para ir viendo que este 1,5 metros de distancia sea lo más apropiado y ya tenerlo como un cartel o una tiqueada para que los pacientes al ingresar ya sepan dónde se tienen que sentar y hacer lo posible de la desinfección de los espacios antes de la próxima cita, ¿no? Entonces esto para nosotros es un cambio porque necesitamos más tiempo del de antes, ¿no? Para atender los pacientes, para el ingreso del paciente, el paciente se va, los criterios de desinfección y al terminar, los cuidados que debemos tener de desinfectarnos todo nuestro ambiente, que supone emplear, no sé, un promedio de tal vez 1 hora y media, digamos, en todo este proceso, según las horas que tengamos de consulta, solamente con el tema de la desinfección, ¿no? En el caso de los niños, se debe solicitar que vengan acompañados por uno de los padres o tutores solamente. Claro, y para los niños es más difícil también estar de repente con el barbijo, o se ponen muy incómodos allá afuera esperando, lloran, porque entonces hay que como prever este tema de no hacerles esperar, de en lo posible que vengan acompañados de un solo familiar o en caso necesario solamente por este tiempo que vengan los niños o mejor por este tiempo no, ¿no? Y ahí decíamos lo importante para conservar la distancia de 1,5 metros para conservar y disminuir este riesgo del contagio. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que la posterior visita de cada persona tenemos que limpiar y desinfectar el ambiente, la sala de espera, los bolígrafos, los escritorios, los lápices, los juguetes, los test, ¿no? ¿Y qué es lo que se recomienda? Jabón neutro, soluciones de hipoclorito de sodio, estandarizadas para pisos sanitarios. La povidona iodada no tanto, pero sí también puede ser los aerosoles desinfectantes. Generalmente es importante contar con un atomizador, por así decirlo, y tener la desinfección con guantes de limpieza, ¿no? Tal vez lo que se recomienda a la entrada
también es tener nuestra bandejita de entrada para la desinfección de los zapatos. En algunos ambientes de trabajo, ya al ingreso de los pacientes, ya se les mide la presión, ya se les hace pasar por la cámara, ya, por ejemplo, se les da alcoholcito en gel en las manos, pero dependiendo de dónde estamos, podemos adecuar como parte de este protocolo que al ingresar al consultorio, pues empiecen por la desinfección de los zapatos en una bandejita que podamos tener, ¿no? Ahora, la presencia del mandil y la máscara de seguridad del psicólogo es bien importante durante todo el servicio. Ahí tenemos los tipos de lentes, incluso los zapatones que también se usan, que tienen que estar. Las batas, como decía, hay unas batas de tela de galleta, hay otras más impermeables. Y la desinfección de la ropa en la superficie antes de quitársela para ayudar al riesgo potencial de infección a los profesionales de psicología, ¿no? Agarrar, poner en una bolsa o de repente quitarse también por la parte de adelante, agarrar la liga, quitarnos la parte de adelante, poner a un lado el barbijo. Y es recomendable que se desarrolle un plan de comunicación, sobre todo para ver cómo mantenerse en contacto con los pacientes y sus familias durante la posible vuelta a la cuarentena, pero que ellos tomen la previsión para saber cómo van a ingresar al consultorio también. Lo mismo que se puede aprovechar para charlas en sala que se pueden hacer, ¿no? Y esta preparación, este plan de acción, se tiene que avisar sobre las políticas de procedimiento de la oficina o los cierres de última hora y las cancelaciones, ¿no? Ahora, es importante, considerando las medidas de bioseguridad en espacios con más de 2 personas, ver también esta protección en actividades en aula, por ejemplo, la cámara GESEL, invitarles a los psicólogos forenses que puedan también trabajar estos protocolos de bioseguridad para las cámaras GESEL u otros espacios cerrados que deben suponer que su utilización solo se realizará si fueron previamente desinfectados, ¿no? Siguiendo este protocolo. Ahora aquí vemos en el paso número 1, identificar los peligros y gestionar los riesgos. Buscar el equipo de protección personal necesario, ver dónde se va a poner y dónde se va a quitar, pedir ayuda a un amigo o ponerse delante de un espejo y descartar que todo el equipo de protección personal en un cubo de basura o sea adecuado, ¿no? En el caso de los materiales desechables. Ahora, lo importante en el paso 2, como habíamos dicho, es primero ponerse la bata, segundo, ponerse la mascarilla quirúrgica o el respirador. El paso 4, la protección ocular, las gafas protectoras o faciales, ¿no? Y también los guantes, incluso sobre la muñeca de nuestro mandil. Ahora vamos a ir viendo los pasos para el lavado de manos, ¿sí? Vamos a ver, vamos a hacer de cuenta que todos puedan, los que quieran abrir, participar. Este aprendizaje es más fácil haciéndolo, no lo puedes ver, tienes que hacerlo. Entonces les invitamos que puede ser con la cámara abierta o la cámara cerrada, porque también en los servicios de salud, parte de estos protocolos que ingresan la parte del ministerio y hacen un examen, ¿no? A las personas que trabajan en las entidades públicas o tal vez después privadas acerca del lavado adecuado de manos, ¿no? ¿Ves? Sobre todo para, no sé, nosotros que estamos como personal de salud, digamos, ¿no? Como los psicólogos clínicos hospitalarios. Entonces, primero, mojarse las manos con agua. Segundo, depositar la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir toda la superficie de las manos. Ahora aquí como paso 2, tenemos frotar las palmas de la mano así, ¿no? En posición más o menos de derecha a izquierda. Vamos frotando. Porque tiene que ser un tiempo largo, ¿no? Unos 30, 40 segundos hasta que espumee. Ahora, el otro paso siguiente, que tenemos que hacerlo, si se puede ver acá, frotamos la palma de la mano de derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa, ¿no? Entonces es bueno adecuarnos a tener estos hábitos porque constantemente entre paciente y paciente vamos a tener que estarnos lavando las manos. Después, frotarnos las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Este es otro paso 4. Ahí vamos viendo las flechas y vamos a ir frotando las manos. Y también el paso 5, frotarse el dorso de las manos con la palma de la mano agarrándose los dedos, ¿no? Porque así estamos garantizando que esta parte de las uñas estén igual bien lavadas, ¿no? Bien refregadas con el tema del jabón.
Y este es otro movimiento que se hace con movimiento de rotación del pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa, que las vamos haciendo así. Después, frotamos con la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa, ¿no? Así vamos haciendo. Para que las palmas de la mano estén limpias, ¿no? Nos enjuagamos las manos y tenemos que secarnos, pero no es cualquier toalla, no es una toalla desechable o papel desechable que podamos tener para cada rato. Y esta toalla de papel, con esto tenemos que cerrar el grifo, no con la mano, con la toalla. Y después las manos van a estar seguras, ¿no? Entonces hay que ir repitiendo estos procedimientos. Aquí están los pasos. Y bueno, a grandes rasgos, eso sería la presentación. Me gustaría también contar con sus comentarios, sus opiniones. Ha sido lo más sintético que se ha podido hacer. Y lo importante que es adecuarnos a esta conducta, ¿no? De que sea un hábito, de irlo preveyendo, de que realmente podamos proteger, ¿no?, nuestra salud a través de estos temas y establecer los protocolos que ya nos van a ir pidiendo, sobre todo a través de flujogramas. Estos protocolos se los pueden facilitar, lo podemos hacer de acuerdo al diseño que tengamos en nuestra clínica particular o privada, nuestro consultorio, para ya hacer un flujograma, cosa que nos ayude a nosotros con estos pasos, ¿no?, con estos métodos. Muchas gracias, Jime, por todas tus explicaciones. Esto ha quedado muy claro de que el retorno a nuestros consultorios, a nuestros espacios de trabajo, va a ser posible siempre que tomemos las precauciones de bioseguridad, como hemos ido recalcando, para protegernos a nosotros, pero también para dar seguridad a los pacientes y a las familias que asistan a nuestras consultas. Entonces, ahora sí tenemos todo el tiempo para que nuestros colegas puedan realizar sus preguntas, así que estamos atentos. Mientras van escribiendo sus preguntitas o formulándolas, me ha llegado una pregunta hace un momento de Héctor Rodas acerca de la atención telepsicológica con niños con TDA, ¿no? Él explica que se trata de niños que son inquietos, que les cuesta atender durante un tiempo importante. ¿Cómo se podría realizar este trabajo de manera remota? Y bueno, también he estado atendiendo niños con este diagnóstico de manera remota, utilizando tanto la plataforma NeuroNap, que me permitía programar las sesiones a distancia. En este caso yo les ponía una actividad diaria de 20 minutitos en función del diagnóstico, o bien de 10 minutos o 5 minutos en función del tiempo que pueden tomar para trabajar con tranquilidad, pero bajo la supervisión de un adulto, ¿no? El adulto tenía que estar acompañando para facilitar la comprensión de las consignas a través de las actividades que yo le había programado. Eso era a lo largo de la semana, y ya en un seguimiento en vivo, digamos, interactuando yo en directo con el paciente o con el niño, pues las sesiones las iba estructurando con un momento de relajación. Utilizaba entornos de realidad virtual como mindfulness o respiración diafragmática para bajar la activación en el paciente, y luego proceder a hacer la estimulación ya en función de los objetivos que se tuvieran en ese momento, ¿no? Pero de manera importante tenía que estar presente el adulto, puede ser papá o mamá o el adulto responsable, para poder un poquitito supervisar la calma y la concentración durante la actividad, que no duraba más de 30 minutos, ¿no? Nuestras sesiones en este caso se han visto reducidas a un máximo de 30 minutos, precisamente para no frustrar y no dilatar demasiado la atención en un primer tiempo.
Súper Entonces, interesante. Entonces esperemos vas otras preguntas. midiendo, por ejemplo, el tema de la atención, digamos, hasta que vaya creciendo, vas yendo gradualmente, por ejemplo, en este tema de déficit de atención. Sí, en función de las características del niño, han habido algunos para los cuales la primera sesión ha durado un máximo de 10 o 15 minutos, por ejemplo, puesto que el objetivo era principalmente que el niño se habitúe al medio, ¿no? Que conozca un poco cómo luce mi rostro, cómo interactúo yo a través de la cámara y cómo él también podía regularse para que yo le pudiera ver y realizar un pequeño entrenamiento de relajación. Por lo general, utilizando este tipo de herramientas, los niños están muchísimo más motivados porque participan directamente de las actividades y no es solamente una conversación, no es solamente un mirar la pantalla de manera pasiva, sino involucrarlos lo más activamente posible durante ese tiempo terapéutico. Súper interesante. Sí, acaba de llegar una preguntita de Soraya Antequera que dice, ¿cómo esta situación de la pandemia ha afectado en todos los sectores? ¿Se ha aplicado o realizado alguna actividad de afrontamiento ante estas situaciones en el personal de salud? A ver, de repente en el personal de salud se están trabajando primero con el cuidado del personal de salud, con la misma población también a través de medios de WhatsApp, de noticias, sobre todo de trípticos también del personal de salud, para que las personas no se vayan asustando con algunos síntomas y no saturen los servicios de salud. Hay algunos, por ejemplo, para ver algunas páginas web para ver y para que no agarren que estén, digamos, como preocupados ni bien pase algo y no queremos que el sistema de salud vaya colapsando. Entonces estamos tratando de prevenir eso y por eso justamente una de las medidas del gobierno es el tema de permanecer en la casa, ¿sí? Pero a nivel de los psicólogos hemos estado trabajando con estos temas, ¿no? A través de audios, a través de carteles y trabajando con el mismo personal de salud con el manejo del estrés, porque tenemos un personal de salud que también está estresado, también está cansado, también está haciendo los turnos y con el mismo temor, digamos, a poder contagiarse, ¿no? Entonces, así como nos estamos organizando, no sé qué me pueden decir los otros colegas, también tienen unas valiosas experiencias, cómo han hecho, o tal vez tú, Elías, igual como ver desde el Colegio de Psicólogos qué otras cosas se han estado haciendo también. Sí, sería muy bueno si algunos colegas tienen experiencias para reportar al respecto, sería muy ilustrativo. Si alguien se anima, puede activar su micrófono y contarnos un poquitito si alguno de ustedes ha interactuado con personal sanitario para ayudarles a afrontar esta situación de crisis. Y bueno, mientras se van animando, yo les puedo reportar mi experiencia. Este último tiempo estuve trabajando en una campaña que se llama Cuídate en casa. Es una formada por la Red Mundial de Terapeutas que utilizan la plataforma Psius. Y bueno, lo que hacíamos prácticamente era entrar en contacto con médicos, con enfermeras que bueno, nos contactaban a través de la plataforma cuidateencasa.es para solicitar una sesión bien puntual, que podía ser de relajación o que podría ser una sesión de evaluación remota de síntomas. Entonces, en las sesiones de relajación, lo que se mostraba a los médicos y enfermeras era, se les enseñaba técnicas específicas de relajación durante 30 minutos, utilizando esta aplicación que se llama Psius at Home, ¿no? Con esta aplicación lo que hace el paciente, o en este caso el médico, es utilizar su teléfono celular, ¿no? Descargarse la aplicación Psius at Home en su teléfono y cuando iniciamos esa aplicación, cuando la persona inicia la aplicación, sale un código que me lo comunica a mí
y yo desde la plataforma, desde mi computador, puedo vincular mi computador con la aplicación de manera de mandarle entornos que me van a ayudar a mostrarle cómo hacer la relajación, ¿sí? Y como les decía, la persona puede sencillamente utilizar el celular y mirarlo directamente, o bien puede utilizar si dispone de un casco de realidad virtual. Algunas personas lo tienen. La experiencia es mucho mejor cuando tenemos un casco de realidad virtual. O bien, ya desde un trabajo, digamos, un poco más sostenido, se les puede indicar cómo fabricar unos lentes de realidad virtual que son de cartón y que pueden adaptarse, ¿no? Entonces, la aplicación Psyuse at Home tiene esas dos posibilidades, de visualizarla directamente o presionando un botoncito, transformar la imagen en dos pantallas para poder verlas en los binoculares, en los lentes. Así que estrategias de afrontamiento como tal no se han enseñado a los al personal sanitario. Bueno, yo no les he enseñado estrategias de afrontamiento, sino más bien la técnica de relajación autógena o la de la respiración diafragmática, o bien algunos ejercicios de mindfulness que son muy buenos para el control de la activación, ¿no? Para bajar todos los síntomas de estrés y de ansiedad, inclusive de depresión, si es que hubiesen estado sintiendo esto. Es porque lo interesante de trabajar mindfulness es precisamente que es, así como la relajación y la respiración, se trata de ejercicios que son tras diagnóstico, lo que significa que sin importar el tipo de síntoma que esté experimentando la persona, estas actividades han demostrado tener una influencia positiva en esos síntomas. Aquí nos llega una preguntita de Héctor. Dice, ¿es necesario o contraproducente repetirle varias veces al niño que tiene que hacer todos los protocolos? Por ejemplo, lavarse las manos, etcétera. ¿Qué piensas, Jimé? Lo que pasa es que con los niños tenemos que, yo creo que trabajar muchas veces la repetición de la consigna para que ellos adecúen la conducta. Pero podemos trabajar a través de pictogramas, a través de imágenes. He estado viendo en internet escuchando como unos pequeños audios de lávate las manos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer para automatizar la conducta es repetirles muchas veces para que ellos vayan como haciendo una forma de vida, ¿no? Hablando de estrategias de afrontamiento, ahí viene el tema de la adaptación. Mientras más podamos normalizar estas conductas de cuidado, la vamos a pasar mejor, ¿no? Y ahí, por ejemplo, los pasos de lavarse las manos, de repente para los niños es súper incómodo porque estar ahí con no sé, con el barbijo que no se puede respirar. Encima yo tenía en la consulta, en la parte de atrás, esperando para pediatría, un niño que estaba con la escafandra y abajo estaba con el barbijo. Y tenerlo así esperando, el niño obviamente empezaba a llorar, porque empiezan a sudar, de repente se les tapa, digamos, los ojitos. Entonces, sí explicarles y también ayudarles a de que ellos puedan protegerse y, claro, no los vamos a tener esperando el mínimo tiempo en caso de la consulta, ¿no? Pero en el caso de ya que salgan a la calle, para eso sirven, por ejemplo, el tema de los cuentos. Hay muchos cuentos que le pueden ayudar a trabajar desde la ropa de bioseguridad, de ponerse el busito, de ponerse también los lentecitos, de estar con el barbijo, cosa que ellos puedan irlo normalizando y no lo vean como una situación de que no voy a poder respirar o me voy a desesperar. Entonces también con los niños hace mucho el cómo les hablamos y los recursos que tenemos para que ellos vayan a entender, ¿no? De los recursos bastante importantes son los cuentos, podemos poner los dibujos también, y también guardar la salud mental de los niños en el caso de una familiar. Sus hijos estuvieron en contacto con las noticias, ¿no? ¿Y qué pasó con estos niños que tenían 6 años y 4 años? Empezaron a llorar. No, todos están muriendo, por favor, yo no quiero que mi abuelo se muera y no sé qué.
Entonces, parte de este proceso, decíamos, de que a veces, lamentablemente, está un poco normalizado el tema del estrés postraumático, sosteniendo el tema de la cuarentena, porque pequeños estresores a largo tiempo se vuelven grandes en ese sentido, ¿no? Si lo tienes a un niño así como en la casa y de repente una mamá que no tiene una buena regulación emocional y todo, pequeñas cuestiones de cambiar de hábito lo va a estresar mucho también al niño. Por eso es importante, yo creo, ir paso a paso y también lo que recordábamos para el personal del centro de salud es no estar expuesto al tema de las noticias. Entonces, dentro de una de las medidas de autocuidado que trabajábamos con el personal, es no hablar fuera del trabajo sobre el tema, ¿no? O sea, desconectarse de las redes, desconectarse del WhatsApp, porque muchos del personal de salud estamos todo el tiempo con el WhatsApp, ¿no? Ya han habido los infectados y otra vez, y los médicos están muriendo. Entonces, ¿qué hace que la persona vaya viviendo esa realidad y vienes con un pensamiento catastrófico? Y lo mismo pasa con los niños también, ¿no? De ir guardando esta exposición a los medios de comunicación e ir guardando la salud mental en ese sentido también. Otra idea que podría ayudar un poquitito tal vez a aliviar las medidas de seguridad, de bioseguridad en los niños. Yo he visto en algunos consultorios de psicología, específicamente quienes trabajan con material manipulativo, ¿no? Y están en una mesa frente a frente con el paciente, con el niño, es haber instalado una barrera transparente, ¿no? No será un vidrio, sino un plexiglas, como en los bancos, ¿no? Esas, en las ventanillas de los bancos, que nos permita a nosotros ver a la persona cara a cara, quizás sin necesidad de la escafandra y sin necesidad del barbijo, porque como tú bien has explicado, el mayor riesgo luego de las manos es el hecho de estar expeliendo aerosoles que podrían llegar a la otra persona. Entonces, con esta barrera transparente, podemos un poquitito aliviar esto en los niños y manipular todo el material sobre la mesa con comodidad. Quizás que eso también podría ser implementado para quienes trabajan con niños muy pequeños y que efectivamente en los niños muy pequeños les puede generar bastante malestar el hecho de estar con barbijo, con escafandra, además del lavado de manos, etcétera, etcétera. Sí, y lo mismo ver el tema de la distancia social, ¿no? Explicarles de que tienen que alejarse. Yo creo que tú trabajas una prevención de conducta cuando antes de ir al lugar le explicas lo que tiene que hacer. Y hay muchos papás que ya, digamos, en la sala de espera del centro de salud o de otro lado, se ponen nerviosos y de los nervios empiezan a gritarles porque no están sabiendo cómo manejar. Entonces yo creo que el manejo con los niños siempre está de la par del manejo con los papás, que los papás vayan hablándoles a dónde van a ir, qué van a hacer, cómo se tienen que comportar y de una forma concreta, ¿no? El hablarles una sola cosa a la vez, ¿no? O sea, número uno, te vas a sentar, ¿no? Porque también ha tocado que muchos niños agarran y vienen y te tocan directamente la puerta. Y desde ahí estamos trabajando el tema también de las normas, de la adecuación a las normas sociales, y ahí tú te das cuenta qué tan impulsivo es un niño y también cómo es el manejo del papá. Entonces, desde ahí, desde cómo entra a tu consultorio, ya estamos hablando de un diagnóstico en ese sentido, ¿no? Y lo mismo hay que hacer para prepararlos al papá, ¿no? De que de repente vaya a la sala de espera, que le explica al niño cómo va a ser, que se tiene que sentar, digamos, un asiento sí, un asiento no, que va a tener que estar con el barbijo. Y como decíamos las recomendaciones, de preferencia solamente un familiar, ¿no? Un familiar y en lo posible, o sea, no hacer esperar al niño, ¿no? Que sea lo más pronto que se pueda. Y claro, como veíamos con el Elías, en casos de problemas de atención, pues la consulta no puede ser tan larga también, ¿no? Entonces hay que, yo creo que ir viendo estas variables y jugando con las variables de acuerdo a nuestra población consultante infanto-juvenil también. Así es. Inclusive se me ocurre el hecho de poder utilizar quizás una videollamada, una videoconferencia o utilizar fotos de nuestro espacio para mostrar a nuestros pacientes que podrían tener problemas de adaptación. Estoy pensando quizás en personas que tienen un diagnóstico del espectro del autismo, por ejemplo,
cómo ha cambiado nuestro ambiente para adaptarnos a las normas de bioseguridad, de manera que la fantasía, el temor con relación a estos cambios se vea reducido al momento de ellos venir a nuestra consulta y, como tú dices, anticipar, ¿no? Que ellos ya estén informados de cómo van a ocurrir las cosas al ingreso, durante y al salir, y que nuestra intervención se pueda centrar luego directamente en los objetivos terapéuticos. Súper bonito, Elías, lo que tú dices, porque incluso en la parte del protocolo hay una parte que dice sobre la comunicación, ¿no? Y ese tema de la comunicación a los pacientes puede ser otro protocolo o se puede usar como, por ejemplo, este diagrama de pasos con imágenes. Y esto tú puedes mandar también a tus pacientes por WhatsApp, puedes mandarles por fotos para que ellos sepan, digamos, a los que van a venir. Lo mismo con otros pacientes con rasgos obsesivos. Yo tengo un paciente que tiene un TOC justo de la limpieza, ¿no? Entonces, ¿qué se espera en este tiempo? Que digamos, estos rasgos obsesivos se vayan amplificando un poco más. Entonces, claro, si ya sabemos que es un paciente así, o es un niño así, o es un tipo así, pues vamos a hacer más pacientes con darle, digamos, inmediatamente el ingreso, inmediatamente la salida, el gel de manos y estas conductas pequeñas que son segurizadoras. Y lo mismo nosotros, no delante de los pacientes, estarnos lavando las manos con el gel, ni limpiando el lápiz que han usado, ¿no? Para no hacerles sentir mal, esperar que se vayan para recién hacer toda la desinfección, pero también al ingresar, también explicarles, ¿no? Cómo se tiene que usar la bandeja, dónde se tienen que sentar, de repente darles el alcohol en gel también que ellos van a necesitar. Entonces, que tú le des el alcohol en gel, yo creo que a un niño o a un adulto, digamos, que tiene rasgos obsesivos, de por sí es un tema que lo está segurizando en la consulta, ¿no? Que le dices, este es un ambiente protegido, que tú estás seguro y que tú te puedas sentar cómodo. Y también nos juegan en contra que no es lo mismo hablar en directo que hablar con un barbijo encima, o sea, es bien difícil. Y aparte tener la distancia, entonces también prever de tener un barbijo cómodo para que podamos hablar con comodidad y también se nos pueda escuchar. Y otra cosa que se nos juega en contra, yo creo que con el tema del barbijo, son los pacientes con dificultad auditiva. Especialmente los adultos mayores, un paciente adulto mayor en consulta no te va a escuchar normalmente. Generalmente yo cuando trabajo con ellos ya me pongo al lado de ellos con el barbijo porque sé que van a tener esa dificultad en el escucharme más el barbijo encima, ¿no? Entonces son como pequeñas variables que vamos a tenerlas que ir adaptando y siendo de lo más creativamente posibles, ¿no? Para el bienestar de nosotros, la protección y de los pacientes también. Así es. Muchas gracias, Jimena. Mira, estamos llegando poco a poco a la culminación de nuestra noche de conferencias. Y bueno, si es que hubiera alguna pregunta, todavía es el momento de hacerla. Y si no, pues bueno, agradezco a todos por haber estado presentes en este día y haber, perdón, y haber brindado de su tiempo, de su concentración para realizar esta noche de capacitación. A ti, Jime, yo sé que has tenido que sortear algunos imprevistos para poder acompañarnos y nos alegra mucho que toda esa organización haya podido resultar en que tú nos acompañes esta noche y nos brindes también estas orientaciones. Espero que para todos, no espero, sino estoy seguro que para todos ha sido muy beneficioso haber participado esta noche. Y ya saben, cualquier pregunta que tuvieran acerca de los temas que se han estado tocando hasta ahora, pueden formularnos sus preguntas a través del grupo de WhatsApp. Sé que hay personas que no están todavía en este pequeño grupo de WhatsApp de la semana, así que pueden solicitarme a mí, por favor, incluirles, que les voy a mandar el enlace para que puedan formar parte. Y nada, recordarles que mañana nos conectamos a las 7 de la noche. Vamos a abordar el tema de la psicología educativa en este tiempo de confinamiento, de distanciamiento físico. Y la segunda parte de mañana estará dedicada a el trabajo terapéutico a poblaciones con discapacidad. Así que esperamos que todos estemos puntuales y atentos. Y nuevamente, Jimena, muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación. Realmente me sorprendió ver el trabajo tan competente de la guía y el ser parte de la promoción de la guía realmente me anima mucho y también con las propuestas a seguir creciendo y mejorando la misma guía y por qué no convertirla también en formato digital. Hay gente tan talentosa, los psicólogos somos tan talentosos que se le puede convertir como en videos, como en flujogramas, o sea, podemos tener miles de maneras de hacer llegar la guía, que ha sido un hermoso trabajo. Así que gracias por todo, gracias también por la invitación y un saludo a la Janina igual. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Hasta mañana a todos.